por el gentil auspicio del Banco de la Producción. Buenos días, el personaje está aquí. Y es el señor economista Abelardo Pachano Bertero, expresidente de la Junta Monetaria, actual gerente general del Banco de la Producción y un agudo y muy claro analista de temas económicos, sociales y por cierto políticos, a quien recibimos con la mayor cortesía y con el mayor interés. El último año de sexto, señor economista, registra conflictivos síntomas en la economía. Hay pronósticos contradictorios sobre el futuro de la economía nacional. ¿Comparte usted este punto de vista? Sí, va a ser un año difícil, Diego, y gracias por la oportunidad. Y va a ser muy difícil porque de una manera muy temprana se ha perdido un liderazgo político y obviamente todo el equipo económico y la colectividad que realiza actividades económicas encuentra dificultades para poder identificar las líneas fundamentales de los últimos meses de gobierno. Tenemos 4 semanas sin gabinete o con un gabinete parcialmente confirmado o autoconfirmado porque no ha habido ninguna versión oficial de Palacio en el sentido de qué ministros han sido ratificados y cuáles van a salir. Tenemos una crisis profunda de energía, no tenemos ministro de energía y en esas condiciones realmente es muy difícil establecer un panorama y una situación económica que sea halagüeña o por lo menos que nos dé algún grado de motivación y de esperanza a los ecuatorianos. Señor economista, el Frente Económico del Gobierno ha expuesto el programa macroeconómico 1996 procurando viabilizar una transición ordenada y en principio la idea nos parece plausible, pero ya analizando el fondo de este documento, ¿le parece que la fórmula es correcta? Bueno, es una revisión profunda en la línea de estabilización, en los conceptos de estabilización que venía manejando el gobierno nacional. Desde el inicio de este gobierno se estableció como meta fundamental combatir la inflación a cualquier costo. Y se ha conseguido una reducción importante de este indicador, de más del 60% anual con el que inició la gestión este gobierno. Hoy estamos en un rango entre 22 y 23%. De esta manera que hay un logro evidente, tangible, que hay que reconocerlo en el programa. Y la forma como se lo consiguió fue a través de el control rígido y el control permanente del tipo de cambio. El Banco Central y las autoridades monetarias mantuvieron en todo momento un celoso seguimiento del tipo de cambio, que en muchas ocasiones ha provocado y provocó que se mantengan altas tasas de interés en el mercado, con las consecuencias absolutamente duras, nefastas, que este tipo de indicador lleva a todas las actividades productivas del país, que traerá consecuencias en el futuro, que ya nos ha traído consecuencias y nos seguirá trayendo consecuencias negativas en el futuro. Hoy, el programa de transición, que creo que es un esfuerzo serio del equipo económico para buscar un horizonte de mayor estabilidad o por lo menos de una estabilidad razonable en esta transición política, cambia por lo menos de manera sustantiva el concepto del ancla cambiaria, le da una banda de variación mucho más amplia, con lo cual la modificación del tipo de cambio puede ser yo diría en proporción más activa de lo que ha sido en el pasado, con el propósito de bajar la tasa de interés y más que nada de tener un instrumento económico que les permite enfrentar coyunturas políticas extremadamente complicadas, difíciles en estos últimos 10 meses de gobierno. Las autoridades económicas no lo han dicho, pero una banda cambiaria que tiene una diferencia del 10% entre el piso de la cotización y el techo de la cotización, refleja además de que hay una inseguridad en el manejo político del gobierno, de que los problemas que todavía enfrenta el gobierno, especialmente el problema derivado de los gastos reservados, puede todavía traer consecuencias muy duras en el manejo económico, y lo que ellos han hecho es tomarse las previsiones para poder manejar esa coyuntura con mayor, yo diría, amplitud, con mayor flexibilidad. El programa, por supuesto, descansa en un riguroso manejo de las finanzas públicas. Hoy más que nunca es necesario tener mucho cuidado en el manejo presupuestario. No puede haber ningún tipo de desliz, como ya ha ocurrido en años pasados, en donde
dentro de los periodos de este gobierno se han utilizado los fondos del Estado, del presupuesto, para llegar a componendas o arreglos políticos. Yo creo que hoy no tiene ninguna capacidad de maniobra el Ministerio de Finanzas, porque la delicada situación política y el fin de gobierno nos obliga a ser más cuidadosos si es que queremos terminar con una economía relativamente ordenada. Ahora, don Abelardo, es justo aprovechar su presencia aquí para que un poquito nos explique algunos conceptos que escuchamos todos los días, pero acerca de los cuales no tenemos precisamente una visión muy cabal. Esto de la estabilidad. ¿Qué es esto de la estabilidad? Usted habla de un ancla cambiaria, habla de una banda de variación. A ver si nos explica un poquito esto. Programa de estabilización. El programa se llama de estabilización porque el objetivo único y exclusivo que tenía y que va a tener hasta concluir el mandato del presidente Durán Ballén es bajar la inflación, estabilizar la economía. No había ningún objetivo de crecimiento, no había un objetivo de distribuir la riqueza, de realizar programas de carácter social, de tener una política mucho más equitativa con todos los sectores. Lo que este programa buscaba era única y exclusivamente estabilizar la economía. Sobre esto último, ¿no es una visión un poco miope, un poco egoísta? Es una visión de corto plazo que contempla exclusivamente los aspectos de carácter monetario, cambiario y la parte cuantitativa del gasto fiscal, no la parte cualitativa del gasto fiscal. No les ha interesado el destino del gasto fiscal, lo que les ha interesado es cuánto se gasta, nada más. Y obviamente es un programa que tiene una seria limitación, porque solo tiene ese objetivo y descuida todos los demás aspectos sociales, humanos, de justicia, que requiere tener un programa económico durante un periodo de 4 años, como es el periodo presidencial ecuatoriano. De tal manera que es esa la limitación. Ancla cambiaria. Este programa, para lograr bajar la inflación, lo que estableció es control al tipo de cambio. El Banco Central, a través de un instrumento que se llama mesa de cambios, compra y vende dólares a la cotización que cree que debe ser la que rija en el mercado. Y obviamente lo que ha hecho el Banco Central es manejar la cotización del tipo de cambio a los niveles que le permitan asegurar de que todos los sectores económicos tengan una conducta de aumento de precios compatible con la inflación que ellos estaban programando. Ahora dígame una cosa, esta política cambiaria del Banco Central ha implicado una restricción del circulante, ¿verdad? ¿Y esto podría haber disparado las tasas de interés? Bueno, relativamente. El problema no ha sido de una restricción monetaria real, porque en los años anteriores más bien ha habido una gran expansión monetaria que ha sido también motivo de preocupación. El problema es que para mantener al tipo de cambio controlado, la tasa de interés siempre tenía que ser muy alta a fin de hacer atractivo el ingreso de capitales, el endeudamiento en dólares, porque el endeudamiento en sucres era demasiado caro. Y como el Banco Central le aseguraba una devaluación programada, al hacer los números financieros siempre resultaba, y hasta ahora resulta, mejor endeudarse en dólares que endeudarse en sucres. Entonces, para que pueda haber esa variación, la tasa de interés siempre tiene que estar alta. Siempre tiene que manejarse en niveles superiores a las que correspondería en una situación normal o por lo menos conveniente de mediano y largo plazo del país. Entonces, este modelo de estabilización tiene un tipo de cambio controlado y una tasa de interés alta. Ese es el esquema, así tiene que funcionar. Podían haberle cambiado al modelo, controlar la tasa de interés, pero ahí el tipo de cambio se les hubiera movido, porque no se pueden controlar las dos variables a la vez. Todo lo que escogieron es controlar el tipo de cambio. Ahora, desde hace aproximadamente unos 10, 12 meses, establecieron una banda cambiaria, es decir, un margen de las cotizaciones que el Banco Central cree que deben ser en las cotizaciones en las cuales debe moverse el tipo de cambio a lo largo de los meses. Y ha anunciado de manera anticipada cuál va a ser la cotización mínima y máxima del tipo de cambio en el mes de diciembre de este año, en el mes de enero, febrero, marzo, hasta el mes de diciembre del año 96. Pero la variación entre el tipo mínimo y el tipo de cambio máximo es 10%, lo cual quiere decir que el Banco Central está mirando con bastante preocupación la volatilidad del tipo de cambio en el mercado, no como consecuencia de la aplicación del propio programa económico, sino de la situación política. Muy bien, muy bien. Y el manejo de ese tipo de cambio va a ser más difícil en los próximos meses, conforme se vayan agudizando los conflictos políticos
o va a ser más fácil si se resuelven esos conflictos políticos. Muy bien, era absolutamente perentorio que usted nos dé pues una pequeña charla pedagógica sobre estos conceptos de manejo diario. Ahora, ¿en qué medida las crisis energética y política, señor economista, han hecho mella en el programa económico? Bueno, yo he sido muy duro, muy crítico en realmente la forma poco responsable con la que se ha manejado el tema energético en el Ecuador, especialmente en los últimos años. ¿Cómo puede ser posible, Diego, que lo que no se ha hecho en 3 años de gobierno se quieran hacer en 15 días, en 20 días, en los últimos 20 días? En 3 años no se firmó un solo compromiso de compra de turbinas termoeléctricas para tener una generación llamada de reserva que nos permite enfrentar estos problemas de sequía, de falta de agua para generar hidroelectricidad. Y en los últimos 15 días el gobierno se ha visto en el apuro de firmar con Electroquito, con Electroquil, ahora con la firma americana Seacoast, está negociando con Maxus, está negociando con BHP King Ranch, está negociando con varios frentes simultáneamente para hacer lo que no se hizo en los 3 años anteriores. Es más, el proyecto hidroeléctrico Daule Peripa estuvo listo para ser firmado a principios de este gobierno y el ministro de Finanzas de aquel entonces, el primer ministro de Finanzas, dijo que eso no podía hacerlo el gobierno y que tenía que hacerlo el sector privado. Si no hubiera habido una decisión hace apenas 3 meses de iniciar el proyecto, nunca hubiéramos tenido la posibilidad de generar hidroelectricidad en el Daule Peripa, que es la otra vertiente de aguas que tiene el Ecuador y que tiene otra situación climática diferente a la del oriente. Los daños causados por esta restricción de energía son, yo diría, todavía inmedibles. Incuantificables. Incuantificables. ¿No? Pero lo que a nosotros más nos preocupa, y a mí personalmente más me preocupa, es que estamos en el 3er año de altas tasas de interés. Tasas de interés que son por lo menos del doble, y en algunos casos hasta el triple de la tasa de inflación. Combinado con una restricción de energía que reduce la capacidad de producción de las empresas medianas, de las empresas pequeñas, de los artesanos, de los hombres que hacen negocio, comercio común, porque no tienen dinero para comprarse su propio generador. Y obviamente lo que se ocasiona con esta combinación de altas tasas de interés y restricción de energía es una baja enorme del consumo. Claro. No se venden los productos, no hay en dónde almacenarlos, porque los sistemas de refrigeración funcionan realmente de manera parcial, se dañan los productos alimenticios. Las gentes en nuestras familias compramos menos porque nuestras refrigeradoras también no podemos tener muchos productos porque se nos daña, y obviamente se altera toda la conducta económica del país. Esto, a no dudarlo, nos va a ocasionar varios problemas. Uno, de que la producción en el año 1995 tenga una caída importante. Yo no creo que el Ecuador tenga un índice de crecimiento en producción o el Producto Interno Bruto en este año. Es difícil pensarlo cuando más de 2 meses hemos tenido restricciones de por lo menos del 30% de energía. Si bien la crisis viene de 4 meses a esta parte. Claro, ¿no? Y con un problema de que le cortan la luz hasta las 7 de la mañana y luego le cortan desde las 11 de la noche. Es decir, hay días en los cuales habían cortes de 16 horas y más que nada no hay todavía la seguridad de que vamos a estabilizarnos. Entonces, se ha perdido empleo, hay muchas empresas que han sacado trabajadores, no venden, no pueden pagar sus obligaciones, entonces el costo es enorme. Y la imagen internacional del Ecuador es deplorable, digo. Un país con una conflictividad política muy alta. Un país situado en el medioevo. Y un país sin luz, un país sin agua, un país con dificultades en las telecomunicaciones. Y no nos podemos entender entre los ecuatorianos para llevar adelante programas serios de desarrollo en los distintos sectores. 3 años no trabajamos en esta actividad y tenemos 15 días febriles buscando firmas de los contratos. Y vamos a tener energía termoeléctrica. Y después, Diego, cuando tengamos ya las aguas más tranquilas sobre esto, vamos a darnos cuenta del costo que le hemos ocasionado al país para tener esas instalaciones ahí puestas, listas para el caso de que no haya hidroelectricidad, y lo que tenemos que pagar los ecuatorianos porque son tarifas mucho más caras. Ellas consumen diésel y ellas además van a estar ahí paradas en señal de reserva. Y como es obvio en este tipo de crisis, y no quiero ser un crítico
de la forma como se está resolviendo, porque hay que hacerlo como se lo está haciendo, no hay otro camino. Pero debía hacérselo antes. Debía habérselo hecho de manera más ordenada, de una forma más responsable, de una manera calculada de mejor Además, forma. en condiciones más favorables para el país, probablemente sin el elemento de la premura. ¿Cuánto habremos invertido como país en todas las actividades comprando generadores, Diego? Las empresas industriales, las empresas comerciales, el sistema financiero, las radios, los equipos de televisión, las empresas que hacen medios de comunicación en general, los ecuatorianos que han tenido que comprar generadores para poder defenderse. ¿Cuánto habremos invertido? ¿Cómo nos habría servido ese dinero invirtiendo en fines productivos, si es que teníamos energía adecuada? De tal manera que los daños son de la más diversa naturaleza, y por eso obviamente creo que hoy hemos tenido este problema, pero debemos de una vez por todas tomarle al tema con la seriedad con la que se merece y llegar a un entendimiento nacional para tener un gran programa nacional de energía, que lo aplique este gobierno, que lo aplique el próximo y los subsiguientes, y que nadie se mueva de esa dirección. Hay que atraer inversión extranjera porque los recursos que se requieren son muy grandes, el Ecuador no los dispone, hay que volverles más eficientes a las empresas eléctricas. Creo que en ese sentido el Estado debe desinvertir su participación en las empresas eléctricas y con ese dinero hacer otros proyectos hidroeléctricos. Pero hay que construir otro sector energético completamente distinto al que tenemos actualmente. Ahora, señor economista, ¿cuál será la incidencia de la próxima campaña electoral que virtualmente ya se ha iniciado sobre este panorama económico que usted ha escrito con tanta certeza? Bueno, todos los años electorales son años de relativa depresión económica, se suspenden o se postergan decisiones de inversión, y ese es un ciclo cada 4 años en la economía ecuatoriana. El problema, como yo le veo, no es la campaña electoral, porque es parte consustancial de nuestra democracia y hay que aprenderla a trabajar en el frente económico, y creo que ya ha habido un acostumbramiento del país en eso. El problema más serio es que hay elementos adicionales a la campaña electoral que nos están fastidiando. De energía, que eso es terrible. El problema del conflicto de los gastos reservados, en donde no sabemos definitivamente cómo va a terminar esa cosa, porque sigue avanzando esa investigación y tiene toda una dificultad política muy grave para la estabilidad. Y luego, yo diría, la pérdida de institucionalidad en el país, que es el elemento que poco lo hemos discutido todavía. Tenemos conciencia del problema, pero no hay absolutamente ninguna línea de solución del tema. No tenemos una función judicial que nos funcione bien, la policía no nos funciona bien, los ecuatorianos no tenemos una referencia muy clara de lo bueno y lo malo, de lo permitido y lo no permitido. El Congreso no funciona adecuadamente. El Congreso no respeta la Constitución. Y voy a dar un solo ejemplo. La Constitución dice que el Congreso tiene la facultad de realizar juicios políticos a los ministros y de destituirlos en el caso de violación a la ley. Hay 40 juicios políticos en el Ecuador, 40, Diego. Con excepción, me parece, del primer o del segundo juicio político, que fue al doctor Carlos Feroblum, en donde se habló de una violación a la ley. Todos los demás han sido juicios en los cuales nunca se ha aprobado violación a la ley. Operó el factor político. Claro. ¿Se violentó la Constitución? Está violentada la Constitución. Está desfigurada la Constitución desde ese punto de vista. Entonces ya no hay el respeto a la famosa Carta Magna, ¿no? Es decir, lo que los ecuatorianos le consideramos, bueno, nuestro punto de referencia fundamental, porque ahí está nuestra visión de país, nuestra organización de país, ahí están las bases sustanciales de lo que deberían ser las normas para todos los ecuatorianos. Pero el Congreso no las respeta, no las va a respetar, porque ya en 40 juicios no se establecieron, no se defendieron las normas, no se van a defender en los otros niveles de organización jurídica, política, económica, social del país. 7 de la mañana con 25 minutos, 8 de la mañana con 25 minutos. Este es un diálogo personal con el señor economista Abelardo Pachano Bertero, ex presidente de la Junta Monetaria, gerente general del Banco de la Producción, analista económico. Ahora, yo le voy a plantear algunas preguntas puntuales para, si usted es tan gentil, también nos proporcione respuestas absolutamente puntuales. ¿El dólar se dispara frontalmente hacia arriba? No creo, Diego, no lo van a permitir las autoridades. Creo que lo van a manejar dentro
de lo que se llama el tipo de cambio promedio dentro de la banda. Es decir, las autoridades me da la impresión que a pesar de que tienen esa gran amplitud para moverse entre el tipo mínimo y el máximo, ellos han escogido la tasa central, el punto intermedio, para controlar ahí al dólar. Ya. Las altas tasas de interés, señor economista, nos traen de vuelta y media. Así es. Usted habla de que el sistema financiero tiene una riesgosa cartera vencida. Y es obvio. ¿Por qué? Con una situación económica en deterioro, en donde la energía ha contribuido a dañar muchos sectores, y las tasas de interés se mantienen altas por tercer año consecutivo, es evidente que muchas actividades económicas no tienen capacidad de pago. A eso le sumemos que en los años anteriores, y menos en el actual, el endeudamiento ecuatoriano, el endeudamiento privado, interno y externo, se ha multiplicado a tasas absolutamente inmanejables. En los últimos 4 años o 3 años, el endeudamiento ha crecido 4 veces. Eso es insostenible con la realidad ecuatoriana, de tal manera que hay muchas personas que han ido con el endeudamiento más allá de lo que podían hacerlo con sus ingresos, y con altas tasas de interés, y con los problemas derivados de todo lo que hemos conversado el día de hoy, es obvio que la calidad de la cartera del sistema financiero tiene que dañarse. Eso estaba dentro de la previsión económica. Lo dijimos hace más de 2 años, Diego, y hoy lo que estamos es simplemente mirando ese indicador que es el resultante de la evolución general del país. ¿A usted le preocupa la incidencia del ingreso del país a la Organización Mundial del Comercio? Ah, sí, por supuesto. Yo creo, sobre ese tema, yo he manifestado que la negociación con la Organización Mundial de Comercio es la negociación más importante desde la que tuvimos para formar parte del Fondo Monetario y el Banco Mundial a finales de la Segunda Guerra Mundial, porque es una organización que tiene tanta complejidad como lo tiene el Fondo Monetario o como lo tiene el Banco Mundial, pero con un hecho adicional. Con la Organización Mundial de Comercio definitivamente se consolida una línea de política económica de apertura, en donde ya los instrumentos de manejo económico son, digamos, diferentes de los que se habían utilizado en el pasado. El arancel ya tiene restricciones muy serias. Las prohibiciones solo se los pueden utilizar solo en casos de extrema emergencia. Y obviamente se ha cedido parte, llamemos así, de la soberanía económica a la Organización Mundial de Comercio. Lo cual a mí no me preocupa si es que la negociación ha sido llevada en términos que le permitan al Ecuador manejar la relación en el sentido de defender los intereses ecuatorianos. Igual tenemos parte de nuestra soberanía económica cedida al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial o al Banco Interamericano. Pero el problema es que no conocemos el detalle de la negociación con la Organización Mundial de Comercio. No se ha discutido el tema en profundidad, ¿verdad? No, porque la prensa nacional ha estado entretenida con los problemas políticos. El juicio de Alberto Dajic, la guerra en el CENEPA, la discusión sobre el déficit fiscal después del CENEPA. Entonces hemos estado entretenidos en otras cosas. Y lo de la Organización Mundial de Comercio ha estado en la tercera página de los diarios y en unos rincones puestos simplemente como noticias que rellenan la información general. Y esto sí va en definitiva, a limitar la acción económica del próximo y de los próximos gobiernos. Y creo que hay que discutirlo. ¿Cuál será el crecimiento de la economía ecuatoriana en términos reales? Se habla del 2 o el 2.5 del Producto Interno Bruto. Ojalá lo alcancemos eso, Diego. Yo todavía creo que eso es muy optimista. Con todo lo que nos ha pasado en el Ecuador, pensar en crecer, yo creo que eso es ser bastante optimista. Hemos tenido una guerra en la cual, de acuerdo a versiones oficiales, nos hemos gastado 3 veces lo que gastamos anualmente en salud, porque eso es. Claro. De tal manera que fíjese cuál va a ser el costo de esa guerra, medido solo en términos de uno de los sectores sociales más importantes, salud. Sí. Hemos tenido nosotros un conflicto político muy grave, una desestabilización y una renuncia del vicepresidente de la República, que a no dudarlo ha cambiado generalmente las reglas o las expectativas económicas del país. Tenemos cortes de energía, tenemos una situación absolutamente inestable. Todavía no tenemos reorganizado a través del Ejecutivo. Respecto a los gastos reservados no tenemos una idea clara de qué va a pasar. Por supuesto. Y el monto de gastos reservados es un monto demasiado elevado. ¿Vivimos una recesión? Yo creo que sí.
Y yo creo que no es una recesión generalizada porque tampoco debemos hacer, yo diría, afirmaciones que no sean reales, pero sí hay sectores que tienen dificultades muy serias para llevar adelante su trabajo. Le pongo como ejemplo todo lo que es actividad avícola. Y aquí con la actividad avícola hay un ejemplo muy, muy bonito para poder ver la dificultad que tenemos en la negociación con la Organización Mundial de Comercio. Los avicultores están enfrentando una competencia desleal, un dumping. Dumping quiere decir, están enfrentando un comercio importador de partes de pollos, las famosas patitas de pollo, que vienen a un precio subsidiado por los productores de los Estados Unidos. Es decir, no es el precio real de mercado, sino que viene subsidiado porque le cobran un precio más alto al resto del pollo en los Estados Unidos. Y ahora no podemos nosotros poner precio mínimo de aforo para que paguen los impuestos respectivos, porque en la negociación que hemos hecho con la Organización Mundial de Comercio se estipula que no podemos establecer precios mínimos para que paguen impuestos de estas importaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Quejarnos a la Organización Mundial de Comercio. Cuando nos atienda la Organización Mundial de Comercio, ya habrá quebrado todo el sector avícola ecuatoriano. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿de qué mecanismo o qué mecanismo han previsto los negociadores para podernos defender a tiempo de este tipo de acciones desleales del comercio exterior? Entonces, la actividad avícola es una actividad que tiene problemas. En la última parte de esta muy valiosa entrevista con usted, charlemos un poquito sobre política. ¿La designación de Diego Cordovés como compañero de fórmula de Nebot fortalece la papeleta social cristiana? Yo creo que es un excelente candidato, compañero de fórmula, un hombre muy serio que ha tenido su trayectoria y obviamente va a ayudar a la fórmula de Nebot. ¿Es verdad que la candidatura de Rodrigo Paz se afianza en el segundo lugar a nivel nacional? De lo que he escuchado, sí, Diego. De lo que yo he escuchado, de lo que yo he podido ver, así creo. ¿Y sondeos? ¿Resultados no conozco de las yo. Encuestas? No conozco yo de eso, Diego, pero tengo la percepción de que usted le conoce a Rodrigo como lo conozco yo, es un gran trabajador, es un hombre que una vez que toma una bandera de lucha se mete en profundidad. Y la impresión que yo tengo es que él avanza y avanza bastante bien. ¿Qué sobre la consulta popular? Yo creo que usted tenía algunas inquietudes sobre el asunto de la consulta popular. Bueno, a mí la consulta popular me preocupa en varios aspectos. La oportunidad, dentro de esta inestabilidad política, dentro de esta situación de transición, llevar adelante una consulta con temas tan complejos, tan importantes, me parece que así como puede dar resultados favorables al gobierno, puede traernos resultados absolutamente inconvenientes. 11 preguntas complejas, unas más que otras, unas más importantes que otras. Hay una novena y una 11ª, que son verdaderos códigos. Claro, son disposiciones completas de Constitución, la novena, la 10ª y la 11ª. Y la 11ª, sí. Las tres que hablan, las tres hablan sobre la organización del sistema de la función judicial, la otra habla, bueno, son tres temas estrictamente jurídicos y constitucionales. Pero, por ejemplo, hay cosas en la consulta que me parece que son sumamente positivas y ojalá salgan con resultado favorable. El desmonopolizar la seguridad social. A mí me parece que esa es una pregunta clave para poder crear un marco más competitivo de un sistema de seguridad social que le sirva a todos los ecuatorianos, con la libertad con la que debe cada uno actuar, pero bajo un sistema en donde el Estado tenga una entidad que ofrezca los mismos servicios que pueden ofrecer las entidades privadas, y a la entidad pública se le dé también todas las facilidades para que pueda trabajar. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención que en estos días hayan críticas a la posibilidad de que el Seguro Social invierta y trabaje buscando réditos en las bolsas de valores. Sí, eso es lo que tiene que hacer el Seguro Social, darle rentabilidad a los fondos de sus... aunque sean inversiones a corto plazo, porque un poco se sostiene que como, digamos, los ingresos del seguro son de largo plazo, también las inversiones deberían ser de largo plazo. No necesariamente, porque si en el corto plazo puede obtener un rédito, una utilidad muy alta, producto de toda la inestabilidad en la que estamos sometidos, ¿por qué el Seguro Social tiene que hacer inversiones de largo plazo si puede ganar más a corto plazo? Creo que tiene que ser una institución con la misma libertad, pero igualmente con gran responsabilidad, con controles que nos permitan saber que se manejan los recursos de los afiliados adecuadamente, a fin de darle el uso que más convenga y darle, obviamente, los recursos
a fin de que cubran sus obligaciones. Ahora, esas inversiones, por ejemplo, millonarias que se han dado en los últimos días del IES, ¿no tienden a desdibujar un poco el asunto económico? A mejorarle más bien, porque como va a obtener una utilidad, eso lo que hace es bajarle el déficit que tiene el Seguro Social. Si el gran problema que ha tenido el Seguro Social es que no ha sabido manejar su liquidez adecuadamente, o no le han dejado manejar. Pero entonces, si vamos a establecer, y una de las preguntas es esa, un sistema mixto, desmonopolizado, en ese al Seguro Social se le tiene que dar las mismas atribuciones que a cualquier empresa privada. Porque si le vamos a maniatar al seguro público y le vamos a dejar sueltos a los seguros privados, no, eso es un poco parecido de lo que hemos criticado al Emetel. Al Emetel no le dejan invertir en centrales telefónicas por razones del programa monetario y después se quejan de que no hay teléfonos y que es ineficiente el Emetel. Sí, hay que ser justo en la evaluación de las entidades. Si les damos responsabilidades, que esas responsabilidades se reflejen en los estatutos, en las acciones y que luego rindan cuentas. Así debe ser, creo yo. Entonces yo creo que hay una pregunta interesante. Pero por ejemplo la quinta pregunta. La quinta pregunta dice... es la posibilidad de disolver el Congreso por una sola ocasión. Disolver constitucionalmente el Congreso. Pequeñas reflexiones. Yo no soy un constitucionalista, yo soy un economista, pero a mí me da la impresión de que estamos profundizando una reforma constitucional que va más hacia una estructura de carácter parlamentaria antes que de carácter presidencial. Y todo en la Constitución arranca, toda definición diciendo que este es un sistema político presidencial, no dice parlamentario, sino presidencial. Y hay, a pesar de que se dice que es presidencial, hay intromisiones de una función en otra función. La función legislativa se entromete en la función ejecutiva y ahora con esta quinta pregunta, la ejecutiva se entromete en la legislativa. ¿Qué es lo que yo le estoy mirando en perspectiva? Que si el Congreso Nacional llama a un juicio político a un ministro, que es muy importante, el presidente de la República dice, les voy a disolver a ustedes. Claro. ¿Qué es lo que hacemos? Anarquizamos más a la política ecuatoriana. Fomentar la fricción entre los dos poderes del Estado. ¿No le parece, Diego, que era mucho mejor establecer como pregunta de que el Congreso Nacional mantenga los juicios políticos, pero que los juicios políticos terminen con la censura política y no con la destitución? ¿Por qué no la destitución? Claro. Porque el ministro es nombrado por el presidente. Y luego de una censura política, si es que es una censura absolutamente justa, el presidente sabrá que tiene un ministro que ya no le va a ayudar en su trabajo y le va a pedir la renuncia. Pero si la censura política ha sido absolutamente injusta, puede seguir trabajando con el presidente de la República. El planteamiento suyo me parece realmente entonces, muy sensato. En lugar de disolver el Congreso, mejor evitemos que el Congreso se meta en el Ejecutivo y tengamos un mayor equilibrio. ¿Cuál es la definición de la segunda función del Estado? Dice función legislativa, no dice función fiscalizadora, dice legislativa. ¿Cuál debe ser la principal función del Congreso? Legislar. Yo no le digo que no fiscalice, claro que tiene que fiscalizar, pero le demos a esto organicidad, orden, le demos responsabilidad, porque lo que hay ahora es canibalismo. Entonces yo le veo a la quinta pregunta. Supongamos que aprobamos los ecuatorianos que el presidente pueda disolver el Congreso por una sola vez durante su mandato. Estamos encarnizando, estamos volviéndole mucho más sangrienta a la política ecuatoriana. Y haciendo que penda sobre el cuello del Congreso una espada de Damocles, ¿no? Con el temor de que si algo hace que no le gusta al Ejecutivo, el Ejecutivo puede disolverlo. Entonces, hay cosas buenas en la consulta y hay otras cosas que a uno le duelen. Hay cosas omitidas en la consulta, como el tema que yo le hablaba de los juicios políticos, que es un foco de corrupción, porque los juicios políticos son focos de corrupción. Cada vez que le llaman a un juicio a un ministro de Estado, empieza a asomar síntomas de que los diputados buscan algún tipo de aparece el hombre del maletín, además. Entonces, ¿por qué no eliminamos el foco de corrupción? Otro foco de corrupción, la aprobación del presupuesto. Para aprobar el presupuesto hay es un toma y daca, algunos legisladores que piden partidas enormes para poder manejar esos recursos a su gusto. Y esa ha sido ya una costumbre de varios gobiernos, no es de este gobierno, son varios gobiernos, es un proceso degenerativo. ¿Por qué no eliminamos y decimos que el presupuesto bajo ciertas normas de sanidad financiera lo apruebe el Ejecutivo? Y el Legislativo fiscaliza esa ejecución presupuestaria y le pide cuentas de por qué está actuando de esa manera. Señor economista, ¿no se ganó algo en este sentido
con el cambio, digamos, del presupuesto que ya no se maneja por partidas, sino por sectores. Pero igual están sometidos a la misma presión, porque la Comisión Legislativa lo que pide es el detalle de los conceptos de los sectores. Entonces, son pasos tibios, son soluciones que no son soluciones en definitiva. Ese es otro foco de corrupción, porque hay que dar partidas a los legisladores. Los legisladores son eso, legisladores, no son ejecutores de obras provinciales. Yo reconozco que en las provincias hay muchas necesidades y al legislador le piden que ayude, que colabore, que busque justifique la votación, claro. Además. Pero con la reforma con la que se está estableciendo que es los legisladores unipersonales o unimodales, alguna cosa de esas, y por distritos. Y por distritos. Esto va a ser mucho más grave, Diego. Porque ahora, digamos, toda la parte norte de Quito elige un diputado. Toda la parte sur de Quito elige otro diputado. El cantón Cayambe o el cantón Mejía, cada uno elige sus diputados. Santo Domingo elige su diputado y habrá que ver cómo hacen los distritos. ¿Usted no cree que el clientelismo político se va a volver mucho más profundo? Renacerá el cacicazgo, los caudillismos, sí, claro. Y otra reflexión ahí mismo. El sistema de voto distrital y unipersonal es más común en los regímenes parlamentarios. Vaya a Alemania, aquí usted ha tenido la gentileza de regalarme un libro suyo sobre Alemania. En Alemania el parlamento se elige por distritos, en Italia igual, en España igual, en Francia igual, pero son regímenes parlamentarios. En los Estados Unidos nos ponen de ejemplo, en los Estados Unidos hay un sistema mixto, por distritos los representantes y por estados los senadores. Los senadores, exactamente. Pero en los regímenes parlamentarios no hay minorías. Usted no encuentra minorías. Para llegar a una minoría usted tiene que tener una votación sobre el 10%. Entonces ya las minorías desaparecen. Y obviamente en sociedades tan, yo diría, mal distribuidas, la riqueza como en el Ecuador, que desaparezca una minoría puede dar lugar más bien al aparecimiento de un brote de carácter político, militar, porque no van a tener en dónde expresarse esas fuerzas políticas. Es mucho mejor tener una fuerza minoritaria expresándose fuerte, duro en el Congreso, que tenerle con las armas, porque no tienen dónde expresarse. Entonces a mí el sistema de nombrar diputados por distritos me parece que más se aproxima otra vez al parlamentarismo El régimen presidencial. que al régimen presidencial. Claro que se le quiere dar un apoyo para que tenga mayoría el presidente, pero eso es mejor con una votación en segunda vuelta, que fue negado en la consulta popular anterior. Pero creo que hay que volver a insistir sobre ese tema y no debemos hacer experimentos en línea contraria de lo que dice la propia Constitución. Entonces, sobre la consulta, fíjese que hay temas que no los hemos discutido en profundidad, personas que no estamos cercanas a los principios de organización política, nos damos cuenta que hay contradicciones profundas entre lo que se quiere sostener y lo que se quiere hacer. En la próxima entrevista con el señor economista Abelardo Pachano Bertero le estaremos planteando preguntas exclusivamente políticas. Aparte de ser un lúcido, un brillante expositor económico, creo que esta mañana nos ha demostrado que es igualmente lúcido y brillante en el tema político. Mil gracias, don Abelardo. Encantado, Diego. Buenos días. Por el gentil auspicio del Banco de la Producción. Buenos días. El personaje estuvo aquí.